Bienvenidos una vez más a su canal favorito. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas, porque hoy tenemos un tema que créanme va a encender la mecha. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, un verdadero terremoto en el mundo de las telenovelas turcas, la crisis amorosa que está sacudiendo a Halil İbrahim y Esla. Sí, lo escucharon bien. La pareja que nos ha hecho suspirar, reír y hasta llorar, parece estar atravesando un momento muy, pero muy delicado. ¿Y saben qué? Los detalles son impactantes y les van a sorprender. Así que prepárense para recibir toda la información, los chismes, las especulaciones y por supuesto, mi análisis personal sobre esta bomba que ha estallado en el universo de las series turcas. Y como siempre les digo, si les gusta el contenido que les traigo, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y compartirlo con todos sus amigos fanáticos de las novelas turcas. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Así que sin más preámbulos, comencemos. Asterisco, empecemos por el principio. ¿Quiénes son Halil İbrahim y Esla? Asterisco. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el tema, o para refrescar la memoria de los que sí lo están, hablemos un poquito de ellos. Asterisco, Halil İbrahim Ceylan, el príncipe encantador asterisco. Halil İbrahim, en realidad Halil İbrahim Ceylan, es un actor turco que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, y gran parte de este éxito se debe a su carisma y talento. Su rostro, una mezcla de atractivo y sensibilidad, ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Pero, ¿qué lo hizo tan especial? Gran parte de su éxito se debe a su papel en la exitosa serie Emanet. En esta serie Halil interpreta a Yaman, un hombre frío y distante al menos al principio. Yaman es un personaje complejo marcado por el dolor y la desconfianza. Es un hombre que ha sufrido mucho y que ha construido una coraza para protegerse del mundo. Sin embargo, la vida, en su constante danza de sorpresas, le depara algo inesperado, el amor. Yaman, de forma inesperada, encuentra la ternura y la esperanza en la figura de Seher, interpretada por Esla Turkoglu. Y es esta transformación, este deshielo del corazón de hielo de Yaman, lo que conquista a la audiencia. Halil İbrahim, con su habilidad actoral, logra transmitir la evolución de Yaman. Desde la frialdad inicial, pasando por la confusión, la resistencia, hasta llegar a la entrega total al amor. Su mirada, su voz, sus gestos, todo contribuye a crear un personaje creíble y entrañable. Y la verdad es que en la vida real Halil es un bombón. Su atractivo físico, su carisma y su personalidad parecen ser tan cautivadores como los de Yaman. Es un hombre que, según fuentes cercanas, es humilde, trabajador y dedicado a su profesión. Esto, sumado a su talento, ha contribuido a que se convierta en uno de los actores más queridos de la televisión turca. Esla Turkoglu, la luz que ilumina Y luego tenemos a Esla Turkoglu, la talentosa actriz que interpreta a Seher, la contraparte de Halil en Emanet. Esla, al igual que Halil, ha escalado rápidamente al estrellato gracias a su interpretación. Su personaje es una joven valiente, dulce y con un corazón enorme. Seher es el faro de luz en la vida de Yaman. Es la que le muestra el camino hacia el amor, la compasión y la esperanza. Esla, con su actuación, logra transmitir la pureza, la inocencia y la fortaleza de Seher. Su sonrisa, su mirada, su capacidad para amar incondicionalmente, la convierten en un personaje icónico. La química entre Halil y Esla en la pantalla era, y sigue siendo, innegable. La forma en que se miraban, la conexión que tenían, la forma en que transmitían sus emociones, era algo realmente especial. Y esta conexión, esta magia que emanaba de la pantalla, fue lo que hizo que los fanáticos se enamoraran de ellos. La chispa que encendió la llama, la química en pantalla La conexión entre Halil y Esla en Emanet era innegable. No se trataba solo de una buena actuación, sino de algo más profundo. La forma en que se miraban, la manera en que sus miradas se cruzaban, la forma en que se comunicaban sin palabras, todo indicaba una química especial. Esta química no se limitaba a la pantalla. Las escenas románticas, los momentos de tensión, los gestos de cariño, todo parecía más real, más auténtico. Los fanáticos se enamoraron de la pareja Yaman y Seher, y por extensión, también de Halil y Esla.
La conexión entre ambos actores era evidente en cada escena. Se entendían, se complementaban y se apoyaban mutuamente. Esta complicidad, esta sinergia fue fundamental para el éxito de la serie y para crear la magia que cautivó a millones de espectadores. Asterisco asterisco el rumor que desató la locura, amor fuera de la pantalla, asterisco asterisco. Y eso, inevitablemente, llevó a que los fanáticos comenzaran a especular sobre una posible relación en la vida real. ¿Será que el amor traspasaba la pantalla? ¿Será que la magia de la ficción se estaba convirtiendo en realidad? Durante un tiempo los rumores se multiplicaron. Se les vio juntos en varios eventos, en alfombras rojas, en cenas con amigos. Se dedicaban mensajes en redes sociales, con emojis de corazones, palabras cariñosas y fotos que alimentaban la esperanza de los fanáticos. Los paparazzi no se cansaban de capturar fotos de ellos, y cada imagen era analizada al detalle. La tensión era palpable y los fans soñaban con ver a esta pareja unida en la vida real. Se crearon fanclubs, se escribieron fanfics, se compartieron vídeos y fotos. La ilusión era grande y la esperanza de verlos juntos fuera de la pantalla era muy fuerte. Los rumores se fortalecieron con el paso del tiempo, y la idea de una relación entre Alil y Esla se instaló en la mente de los fanáticos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de deseos de felicidad para la pareja. Y aquí es donde empieza lo interesante, la historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Asterisco asterisco la bomba que estalló, la supuesta crisis amorosa asterisco asterisco. La noticia bomba que nos tiene a todos con la boca abierta es la supuesta crisis amorosa que estarían atravesando. Y cuando digo crisis me refiero a una crisis con todas las letras. Los rumores hablan de discusiones, de distanciamiento e incluso de una posible ruptura. Imagínense la decepción de los fans. Después de haberlos apoyado tanto, de haber soñado con su amor, ahora se enfrentan a la posibilidad de que todo haya terminado. La noticia corrió como la pólvora, y las redes sociales se encendieron. Los fanáticos expresaron su sorpresa, su tristeza y su preocupación. Se preguntaban qué había pasado, qué había salido mal. Las teorías se multiplicaron y la especulación se convirtió en el pan de cada día. Las fuentes, por supuesto, son variadas y nada está confirmado al 100%, pero vamos a analizar algunas de las teorías más fuertes. Asterisco asterisco teorías y especulaciones, ¿qué sucedió? Asterisco asterisco. La crisis amorosa de Alil y Esla ha generado un torbellino de especulaciones. Las razones detrás de esta supuesta crisis son variadas y complejas. Asterisco asterisco 1. Celos, una batalla profesional, asterisco asterisco. Una de las teorías más recurrentes habla de celos. Y no me refiero a los celos entre ellos directamente, sino a los celos profesionales. Ambos actores son muy talentosos y han cosechado mucho éxito en poco tiempo. Esto podría generar envidias, tensiones y competencias entre ellos. El mundo de la actuación es competitivo por naturaleza. Las presiones del trabajo, las expectativas del público, la constante exposición mediática, todo esto puede afectar las relaciones personales. Es común que los actores, por muy profesionales que sean, sientan celos, envidia o rivalidad. La fama y el éxito pueden cambiar a las personas. La ambición, la necesidad de destacar y de mantenerse en la cima, puede generar tensiones y fricciones en las relaciones. Es posible que con el tiempo, la presión del trabajo y las expectativas del público hayan afectado la relación entre Alil y Esla. Asterisco asterisco 2. Incompatibilidad de caracteres, dos mundos diferentes, asterisco asterisco. Otra de las teorías habla de la incompatibilidad de caracteres. Aunque en la pantalla parecían perfectos, en la vida real las personalidades pueden chocar. Tal vez sus ritmos de vida, sus intereses o sus valores no coincidían del todo. La química en la pantalla no siempre se traduce en compatibilidad en la vida real. La atracción inicial, la ilusión y la emoción pueden ser muy fuertes, pero con el tiempo, las diferencias pueden salir a la luz. Es posible que con el tiempo las diferencias en sus personalidades hayan generado fricciones y desencuentros. En una relación, es fundamental la comunicación, el respeto y la comprensión. Si no existe una buena comunicación, si no se comparten los mismos valores y si no hay respeto mutuo, la relación puede verse afectada. Es posible que en el caso de Alil y Esla,
las diferencias en sus personalidades hayan sido demasiado grandes para superar. *** 3. La presión mediática, un peso demasiado grande. ***. También se habla de la presión mediática. El hecho de ser el centro de atención, de tener que lidiar con los paparazzi, con los rumores constantes y con las expectativas de los fans, puede ser muy desgastante para una relación. La vida de las celebridades está constantemente expuesta al escrutinio público. Los paparazzi persiguen cada movimiento, los medios de comunicación publican rumores y noticias, y los fans analizan cada detalle. Esta presión mediática puede afectar la intimidad, la confianza y la estabilidad de una relación. La constante exposición pública, la falta de privacidad y la presión de mantener una imagen perfecta pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Es posible que en el caso de Halil y Esla, la presión mediática haya sido demasiado grande y haya afectado su relación. **4. Una estrategia de marketing, todo es un juego. ***. Por supuesto, también hay quienes dicen que todo es parte de una estrategia de marketing para mantener viva la llama de Emanet. Después de todo, la serie sigue siendo muy popular, y cualquier polémica alrededor de sus protagonistas genera interés y atención. El mundo del espectáculo es un negocio y las estrategias de marketing son comunes. No es la primera vez que se utilizan rumores, polémicas y crisis inventadas para generar interés en una serie, una película o una celebridad. Es posible que en el caso de Halil y Esla, la supuesta crisis amorosa sea una estrategia para mantener viva la atención sobre Emanet. Esta estrategia puede incluir rumores, fotos, mensajes en redes sociales y declaraciones ambiguas. El objetivo es generar expectación, mantener a los fans enganchados y aumentar la audiencia de la serie. ***. Los detalles que encienden la mecha, las señales que preocupan. ***. Pero, ¿qué hay de los detalles que nos sorprendieron? Bueno, aquí viene lo jugoso del asunto, los indicios que han puesto en alerta a los fanáticos y a los medios de comunicación. ***1. El silencio en las redes, un adiós virtual. ***. Se dice que Halil y Esla ya no se siguen en redes sociales. Ese es un clásico. Cuando dos personas que se quieren mucho dejan de seguirse, es señal de que algo no anda bien. Y en este caso, es un indicio muy fuerte de que las cosas entre ellos no van bien. Las redes sociales son una herramienta importante para las celebridades. Son una forma de conectar con los fans, de compartir su vida y de promocionar su trabajo. Dejar de seguir a alguien en las redes sociales es un gesto significativo, que puede indicar distanciamiento, enfado o ruptura. El hecho de que Halil y Esla hayan dejado de seguirse en las redes sociales es una señal muy fuerte de que algo ha pasado entre ellos. Es posible que hayan discutido, que estén distanciados o que hayan decidido romper su relación. ***2. La desaparición de las fotos, un recuerdo borrado. ***. También se habla de que han dejado de compartir fotos juntos en sus redes sociales. Antes era común verlos publicando fotos, vídeos y mensajes cariñosos. Ahora, el silencio reina. Y el silencio, en este caso, dice mucho. Las fotos en las redes sociales son una forma de compartir momentos especiales, de expresar sentimientos y de mostrar afecto. La desaparición de las fotos conjuntas es una señal de que la relación entre Halil y Esla ya no es la misma. Es posible que hayan decidido borrar las fotos para evitar especulaciones, para proteger su intimidad o para poner fin a una relación que ya no funciona. El hecho de que hayan dejado de compartir fotos juntos es un indicio de que algo ha cambiado entre ellos. ***3. Rumores de infidelidad, una traición. ***. Otra cosa que ha llamado la atención es que, supuestamente, Esla ha sido vista con otra persona. Drama alert. Si estos rumores son ciertos, podríamos estar hablando de una infidelidad, o al menos, de una ruptura definitiva. Y la verdad es que, de ser así, sería muy triste para los fans y para ellos mismos. La infidelidad es una de las causas más comunes de ruptura en las relaciones. Si Esla ha sido vista con otra persona, es posible que haya una ruptura de la confianza, una traición o una falta de respeto. Los rumores de infidelidad son muy delicados y deben tomarse con cautela. Sin embargo, si estos rumores son ciertos, es posible que la relación entre Halil y Esla haya llegado a su fin. ***4.
Tensión en el set, un ambiente incómodo, ***. También se rumorea que el ambiente en el set de Emanet es tenso. Las fuentes dicen que Alil y Esla ya no se dirigen la palabra, o que apenas se cruzan. Y esto, por supuesto, afecta el rodaje y la calidad de la serie. Imagínense la incomodidad. El ambiente en el set de rodaje es fundamental para el buen funcionamiento de una serie. Si hay tensión, si los actores no se llevan bien, si hay problemas personales, todo esto puede afectar la calidad de la serie. Si Alil y Esla no se hablan, si se evitan, si el ambiente es tenso, esto puede afectar el rodaje y la calidad de Emanet. Es posible que los productores y el equipo técnico estén haciendo lo posible para mantener la situación bajo control, pero la tensión es inevitable. **5. Pequeñas señales de esperanza, un hilo de cariño, ***. Sin embargo, también hay algunas señales de esperanza. Algunos fans han detectado pequeños detalles en las redes sociales que podrían indicar que aún hay algo de cariño entre ellos. Por ejemplo, se dice que de vez en cuando se dan me gusta en algunas publicaciones, o que reaccionan a comentarios de los fans que los apoyan como pareja. Pero claro, son detalles muy sutiles, y no podemos sacar conclusiones precipitadas. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, pueden ser una fuente de información y de rumores, pero por otro lado, pueden ser un espacio de esperanza. Los pequeños detalles, los gestos sutiles, los me gusta, las reacciones a los comentarios, todo esto puede indicar que aún hay algo de cariño, de respeto o de afecto entre Alil y Esla. Estos pequeños detalles son importantes, pero no son suficientes para confirmar que la relación entre ellos sigue en pie. Sin embargo, son una señal de que aún hay algo de esperanza, de que tal vez la historia entre ellos no ha terminado. ***, ¿qué podemos concluir? Un análisis cauteloso ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no tenemos la verdad absoluta, pero sí podemos decir que la situación entre Alil Ibrahim y Esla Turkoglu es, como mínimo, complicada. Parece que están atravesando un momento difícil, y que su relación, ya sea romántica o de amistad, está en peligro. Los rumores son muchos, las señales son contradictorias, y la verdad es difícil de discernir. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. ***, la pregunta del millón, ¿qué pasará? ***. La pregunta del millón es ¿qué va a pasar? ¿Lograrán solucionar sus problemas y retomar su relación, o definitivamente tomarán caminos separados? Solo el tiempo lo dirá. La reconciliación es posible que Alil y Esla logren superar sus problemas y retomar su relación. Tal vez con tiempo, con paciencia y con comunicación, logren entenderse, perdonarse y construir una relación más fuerte. La separación también es posible que Alil y Esla decidan tomar caminos separados. Tal vez las diferencias entre ellos sean demasiado grandes para superar. Es posible que cada uno necesite su espacio, su tiempo y su camino. Una nueva etapa también es posible que decidan mantener una relación de amistad, por el bien de Emanet y por respeto a los fans. O tal vez decidan mantener una relación más profesional, sin involucrar sentimientos. Lo que sí es seguro es que estaremos muy pendientes de cualquier novedad, de cualquier rumor, de cualquier pista que nos revele lo que está pasando en la vida de Alil y Esla. El legado de Emanet, ¿qué sucederá con la serie? La situación entre Alil y Esla también plantea interrogantes sobre el futuro de Emanet. El impacto en la serie es posible que la crisis amorosa entre Alil y Esla afecte la calidad de la serie. La tensión en el set, la falta de comunicación y la incomodidad pueden afectar las actuaciones, las escenas y la trama. El futuro de los personajes si Alil y Esla no se llevan bien, es posible que los guionistas deban tomar decisiones sobre el futuro de sus personajes. Es posible que se separen, que tengan menos escenas juntos o que incluso uno de los dos abandone la serie. La lealtad de los fans los fanáticos de Emanet son muy leales. Sin embargo, la situación entre Alil y Esla puede afectar su entusiasmo y su apoyo a la serie. Es posible que algunos fans dejen de ver la serie, o que se muestren decepcionados por el rumbo de la historia. A pesar de todo, Emanet
sigue siendo una serie muy emocionante y llena de emociones. La historia de Yaman y Seher, la química entre Alil y Esla, y el trabajo de todo el equipo, han conquistado a millones de espectadores. *** Un mensaje de apoyo, deseos de felicidad ***. Por ahora, solo podemos enviarles mucha fuerza y desearles lo mejor. Que encuentren la felicidad y la paz, ya sea juntos o por separado. Les deseamos que puedan superar este momento difícil, que encuentren la serenidad y que puedan seguir adelante con sus vidas. *** El final del vídeo, un llamado a la comunidad ***. Bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la supuesta crisis amorosa de Alil Ibrahim y Esla, hemos revisado los rumores, las teorías y los detalles que nos han sorprendido. ¿Qué les pareció este tema? ¿Creen que realmente están en crisis? ¿O creen que todo es parte de una estrategia de marketing? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a traerles lo mejor del mundo de las series turcas. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo. ***, un abrazo y hasta la próxima ***. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao.